Bueno, en el día de hoy vamos a ver tres preguntas provenientes del ICFES de la materia de química, que es de repaso, evaluar para avanzar. Como primer punto tenemos el siguiente problema. Un estudiante quiere saber cuánto crece el pasto en una cancha de fútbol. Para esto, mide la altura del pasto cada día por una semana. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. Aquí podemos ver la gráfica del crecimiento del pasto en una semana. En el eje Y, en este lado podemos ver que está la altura del pasto, pero la altura del pasto depende del tiempo que pase, aquí como nos dice, del tiempo en días por una semana, ya que entre más tiempo, más alto el pasto. Y en el eje X va a ir la variable independiente, que va a ser el tiempo. Conforme a esto, en las respuestas vamos a descartar, ya que acá nunca nos dice ya sea la cantidad de agua que uno le echa al pasto o la cantidad de hectáreas, nada. Sino que aquí acá nos está diciendo para esto mide la altura del pasto cada día por una semana. ¿Cuál es el título más apropiado para el eje X de la gráfica? Entonces por descarte nos queda el tiempo en días. En este segundo punto vamos a ver una representación gráfica de unos diagramas de fase, el cual nos dice, un diagrama de fase muestra cómo cambian los diferentes estados de una sustancia al variar la presión y la temperatura. A continuación se muestra un modelo general para el diagrama de fases del agua y un estado M en el que el agua está en fase líquida y gaseosa de forma simultánea. Ahí ya nos muestra la gráfica. Teniendo en cuenta el modelo anterior, si se parte del estado M y se aumenta la temperatura manteniendo la presión constante, ¿cuál de los siguientes dibujos representa la o las fases en el que se encuentra el agua? Aquí nos muestra la gráfica de un diagrama de fases. Entonces ahorita el estado M inicial es el que se ve aquí en este puntico, que está limitando ya sea con el líquido y el gaseoso. Sin embargo, acá dice, si se parte del estado M y se aumenta la temperatura, manteniendo la presión constante. Entonces lo que hacemos es que este estado M va a ir hacia la derecha para aumentar su temperatura, lo cual va a haber un nuevo estado M que va a ser este. Y ahí solo está en la parte gaseosa. Ya no limita ni con líquido, ni con sólido, o sea, solo está en la parte gaseosa. Entonces, para ver las gráficas, vamos a comparar. La A nos dice que está en el estado líquido, según esto, o en estado líquido, y el punto M no está en líquido. La B nos dice que ya se está en gaseoso y en líquido y que era el estado M inicial. El igual que nos dice la C. La C y la B pueden ser casi lo mismo. Pero la D es la correcta, ya que como el estado M aumentó su temperatura, ahora solo se encuentra en la fase gaseosa. Está completamente en estado gaseoso. Bueno, en esta tercera y última pregunta vamos a analizar lo que son los gráficos con respecto a la pregunta, pues al contexto y la respuesta, el cual nos dice, un estudiante tiene la siguiente hipótesis. Las plantas de girasol crecen mejor en climas cálidos y el nitrógeno y el fósforo son nutrientes fundamentales para el éxito en el crecimiento de las flores. Si él quiere comprobar su hipótesis, ¿cuál es el mejor procedimiento para verificarla? Bueno, primero, si en la hipótesis nos dice que las plantas de girasol crecen mejor en climas cálidos, lo primero que uno tiene que hacer es comparar el clima cálido con el clima frío. Entonces, de eso también uno se tiene que guiar en la respuesta. Bueno, segundo nos dice,
El nitrógeno y el fósforo son nutrientes fundamentales para el éxito en el crecimiento de las flores. Tenemos que ver si en la gráfica compara cuál es mejor, si el nitrógeno y el fósforo o sin estos dos. En la gráfica A nos comparan ya sea clima frío y clima cálido. También comparan con nitrógeno y fósforo en clima frío y sin estos nutrientes en clima frío, al igual que con nitrógeno y fósforo en clima cálido y sin estos nutrientes en clima cálido. Y acá nos dice qué variables voy a medir. Es medir peso y tamaño semanalmente durante 6 meses, hacer conteo de hojas y observar la coloración de las plantas. Esta está bien. La B solo pone el clima frío, pero no está el clima cálido. Así que por ende, no nos sirve. En la C nos dice el clima frío, clima cálido, pero en clima frío nos hace comparación o la similitud con nitrógeno y fósforo. Y en clima cálido las dos plantas son sin nutrientes. Entonces esta tampoco puede ser porque no hace una comparación entre nitrógeno y fósforo y sin nutrientes en un mismo clima. Y la D también nos dice que tiene clima frío y clima cálido, pero solo en clima frío solo hay una planta con nitrógeno y en clima cálido solo hay una planta con fósforo, lo cual no hace comparación y tampoco tiene los elementos que nos dice el enunciado. Así que la correcta es la A, ya que está muy complementada y muy completa.